A lo largo de la historia, México ha enfrentado momentos económicos que han marcado generaciones enteras, desde crisis financieras que sacudieron la estabilidad de miles de familias hasta reformas estructurales que prometieron modernizar al país. Cada decisión de política económica ha dejado huellas visibles en el bolsillo de la población. Aunque muchas veces escuchamos hablar de inflación, devaluación o tasas de interés, detrás de cada uno hay historias reales, negocios que cerraron, precios que se dispararon, empleos que se perdieron o que se salvaron por decisiones oportunas. De esta manera les doy la bienvenida a mi proyecto modular e integrador. ¿Qué diferencia existe entre el rezago de decisión, de ejecución y de impacto sobre la economía? El rezago de decisión es el tiempo que transcurre desde que se identifica un problema económico hasta que se decide qué política aplicar. El rezago de ejecución es el tiempo que tarda esa política en implementarse una vez tomada la decisión, y el rezago de impacto es el tiempo que pasa hasta que la economía responde a esa política. Estos rezagos se relacionan con los choques macroeconómicos como una crisis financiera o un aumento abrupto en los precios del petróleo, y puede ser internos cuando se deben factores dentro del país como la burocracia o la falta de coordinación institucional, o externos, que son cuando provienen del entorno internacional y escapan al control nacional. ¿Qué es el mercado de divisas? ¿Cuáles son sus características y funciones? El mercado de divisas es el espacio donde se compran y venden monedas extranjeras, y sus principales características son su alta liquidez, su funcionamiento continuo a las 24 horas y su capacidad para determinar el tipo de cambio según la oferta y la demanda. Sus funciones incluyen facilitar el comercio y la inversión internacional, permitir la conversión de monedas, ofrecer mecanismos de cobertura frente a riesgos cambiarios y servir como espacio para la especulación financiera. ¿Cuáles fueron las crisis financieras que se vivieron en los 90? Durante los años 90, México y otros países enfrentaron varias crisis financieras importantes. En 1994, la crisis del error de diciembre provocó una fuerte devaluación del peso, inflación desbordada y un rescate bancario costoso. En 1997, la crisis asiática afectó a países como Tailandia, Corea del Sur e Indonesia, generando colapsos cambiarios y recesiones. En 1998, Rusia declaró el impago de su deuda y devaluó el rublo. Y en 1990, Brasil enfrentó una crisis cambiaria que obligó a ajustes fiscales severos. Todas estas crisis compartieron elementos como la fuga de capitales, la pérdida de confianza y la vulnerabilidad de los países emergentes ante los flujos financieros globales. ¿Recuerdas cómo le afectó a tu familia la crisis del 94 en México? Aunque yo nací en 1994 y no tengo recuerdos personales de esa crisis, mis padres han compartido que en su caso no enfrentaron mayores dificultades con el cambio al nuevo peso ni con la devaluación. Ambos tenían empleos estables y no estaban endeudados en dólares, lo que les permitió sobrellevar ese periodo sin afectaciones graves. Si bien reconocen que hubo aumentos de precios y cierta incertidumbre, lograron adaptarse sin necesidad de hacer recortes drásticos en su estilo de vida, lo que muestra cómo el impacto de una crisis puede variar según la situación financiera de cada familia. En conclusión, comprendimos cómo los conceptos macroeconómicos se conectan con la vida real. Aprendimos que los rezagos en la política económica pueden hacer que una buena decisión llegue tarde y pierda efectividad, especialmente frente a choques inesperados. También entendimos que el mercado de divisas no solo es un espacio financiero, sino un reflejo de la confianza en la economía de un país. Al repasar las crisis de los años 90, vimos cómo la falta de preparación y la dependencia externa pueden agravar los problemas internos. Finalmente, al reflexionar sobre la experiencia de mi familia durante la crisis del 94, comprendimos que el impacto de una crisis no es igual para todos y que la estabilidad laboral y financiera pueden marcar una gran diferencia en cómo se vive una situación económica adversa. Muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima.